muy bien. Vamos a compartir la pantalla de una vez para empezar nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Al final de la clase voy a tomar la asistencia. Ya. Pueden observar la pantalla, ¿verdad? Observan la pantalla, chicos. Sí, profesora. Muy Sí, bien. profesora. Muy bien. Bien, entonces nuestro tema de esta semana número 10, la segunda semana de la unidad número 3, el tema es técnicas de presentación en público. Vamos a ver cuáles son esas técnicas para que uno se pueda presentar tranquilamente en público. Pero primero vamos a ver algunas técnicas de la oratoria. La oratoria, como es bien conocido, está baja de unas condiciones que favorecen la esencia gracias a los detalles que puedan parecer poco conocidos, pero esos detalles son muy importantes en la presentación de un trabajo discursivo, ya sea que tengas que exponer, ¿no? Siempre ante un público. En las presentaciones, un buen orador se presenta a todos los tipos de preguntas que se la pueden hacer, ¿no? Y este orador, a la vez, está listo para que pueda responder de una manera clara, de una manera sencilla tal vez, y de una manera pues que el público lo pueda entender y comprender. Es el mismo caso, por ejemplo, de un estudiante. El estudiante está preparado a responder las preguntas con la revisión seguida. A ver, yo pregunto aquí. Creo que alguien quiere ingresar. A ver. Wow. A ver, yo hago acá una pregunta. Ustedes, creo que algunos ya están en algunos cursos de manera presencial, pero el otro ciclo, el 2021-22-1, si no me equivoco, ya las clases se van a dar de presencial al 100%, ¿no? Ya salió el documento que para el otro ciclo las clases, todas las facultades son de manera presencial. Entonces, estando ahí, inclusive también antes, ustedes ya han estudiado de manera presencial, ustedes estaban preparados para responder una pregunta, un examen, perdón. ¿Qué pasaba o qué pasa si un alumno no responde esto? No está preparado para responder. ¿Qué pasará con ese examen? A ver, ¿quién me dice? Si no responde, va a jalar, obviamente. Muy bien, ¿tu apellido? Campos. Muy bien, Campos. ¿Sí? ¿Quién más? Ya. Si no están preparados para ese examen, menos para responder las preguntas del examen, pues van a salir jalados o van a salir con una nota desaprobatoria, ¿no? O por ahí de repente algunas preguntas sí pueden responder a medias y de repente pues ninguna pregunta la pueden responder, ¿no? Entonces, de la misma manera, un orador que está preparado ante su público, ante el tema que él está brindando, entonces este orador pues siempre va a estar preparado para cualquier tipo de pregunta que se lo haga. El 75% de las personas padece de glosofobia. A ver, ¿quién me dice qué es glosofobia?
A ver, ¿quién recuerda la clase pasada? ¿Qué es glosofobia? Miedo a hablar al Miedo a público. hablar en público. El miedo a hablar en público. A ver, escuché dos voces. A ver, primero de la señorita. Miedo de El hablar. miedo de hablar en público. Ya, ¿tu apellido? Me dice, hemos hablado las dos. Ya, ¿quiénes son? Enrique y Pérez. Enrique y Pérez. ¿Ya? ¿El joven que habló? Campos. ¿Ya? ¿Campos? ¿Qué dijo Campos? También dijo lo mismo. Miedo al hablar en público. Muy bien, ¿no? Y aquí está. Glosofobia es el miedo a hablar en público. No se olviden. Glosofobia es el miedo a hablar en público. Entonces, el 75% de las personas padecen de glosofobia. Sin embargo, pese a este miedo, a pesar de que tienen miedo en hablar en público, insisten en seguir así, o sea, en pasarlo mal, en seguir con ese miedo. No se preparan, no se capacitan, de repente no estudian, no toman importancia, ¿no? Cuando todo esto, pues, puede ser distinto, ¿no? Pueden disfrutar de repente plenamente de esta experiencia de la oratoria o de realizar una ponencia o una exposición ante un público. Hablar en público y la capacidad de la oratoria aparece en este tiempo como una de las 10 habilidades blandas indispensables para el mundo de hoy y del futuro. Entonces, casi todo tipo de actividades, de repente de situaciones, se está dando con la oratoria, el hablar en público. Es una de las 10 habilidades muy importantes que hoy en día se está usando, ¿no? Entonces es bueno practicar o dejar de sentir este miedo cuando se habla en público, ¿no? Ya sea en distintas fases, en distintas etapas de la vida cotidiana de cada uno. La capacidad de conectar o de conectarse con los demás, de presentar, fundamentar ideas y de transmitir en lenguajes sencillos conceptos complejos y hacer aportes de valor mediante charlas, conferencias y declaraciones públicas son parte muy importante de una caja de herramientas que necesitan ser muy exitosas en todo momento, ¿no? Como lo vimos en la clase pasada. El conectar con el público, convencer a tu público, persuadir a tu público mediante tu oratoria, ¿no? Va a transmitir diferentes tipos de ideas, lenguajes, aportes que siempre se van a dar en una presentación en público. ¿Cuáles son los objetivos de una charla de calidad? Vamos a ver. A ver, tenemos aquí los 3 puntos, o los 3 tuerquitas, se podría decir. Primer punto, conectar con el público. El ponente o el orador tiene que tener una conexión con su público, ¿no? ¿Y cómo lo puede hacer esto? De repente, como lo hemos hablado en la clase pasada, hacer participar a su público, hacerles preguntas sencillas tal vez, o de repente por ahí pronunciar un refrán, una frase, y que el público pueda participar, o de repente, según el tema también, algunas aportaciones del público de la vida personal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, diferentes puntos, diferentes estrategias que va a buscar el orador para que pueda conectarse con su público. El otro punto, el color claro, dirigir y mantener la atención. El ponente va a dirigir la charla, sí, va a dirigir la ponencia, la exposición, el discurso, etcétera. Pero también este ponente, este orador, tiene que mantener la atención de su público, ¿no?
¿Y cómo se maneja esto? De repente también con algunas actividades, porque no todo ahora, no todo es que el ponente o el expositor o el orador esté hable y hable, hable y hable. El público se va a cansar. Pero si por ahí presenta una música, una actividad de repente física, una actividad psicológica, o un juego de repente de integración, ¿no? El público va a estar también atento y a la vez va a estar interesado en la actividad que se está realizando en ese momento. El otro punto de color rojo, fomentar la comprensión y el recuerdo. El ponente tiene que fomentar que la charla o la exposición o el discurso sea comprendido por el público. Y ya lo hemos dicho en la clase pasada también, el tema es de acuerdo a tu público, ¿no? El orador tiene que conocer a su público, si son niños, si son adultos, ancianos, y de acuerdo a eso, el tema y de acuerdo a eso las estrategias. Porque en niños se aburren muy fácil. Entonces, más estrategias, más dinámicas tal vez, más materiales. En jóvenes también, en ancianos lo mismo. Entonces, que el tema sea sencillo, con palabras claras, con palabras que el público pueda comprender y que pueda comprender. Muchas personas escuchan, pero al final no comprenden nada, como pasa con la lectura. Nosotros fomentamos bastante el hábito lector en los niños, desde pequeños hasta adultos, porque eso se está perdiendo bastante el hábito lector. Y todo viene pues de casa también, ¿no? Que en familia pues juntos lean algo. Entonces, muchas veces el niño lee, algo, la otra persona lo va a comprender, ¿no? Por eso siempre se dice, ante todo discurso, charla, exposición, con palabras claras y con palabras que el público pueda entender, ¿no? Y que también, muy aparte de que entienda, muy aparte de que lo comprenda, que lo recuerde. Ah, mira, yo estuve en tal ponencia con el tal, doctor, etcétera, y expuso este tema, explicó este tema y muy importante, que yo lo recuerdo hasta el día de hoy. Hay temas que son muy importantes y que siempre una persona lo va a recordar en todo momento de su vida. Habrá de repente un momento, una situación donde diga, yo me recuerdo de este tema porque yo lo escuché en una ponencia. Y el orador explicó con mucho cuidado el tema y yo lo recuerdo y tal vez lo practico también. Entonces, estos 3 puntos, jóvenes y señoritas, es muy importante, ¿no? Para una charla de calidad o para una ponencia de calidad. También otro punto, otros objetivos para una charla de calidad es ganar confianza y seguridad, perder el miedo, ¿no? Como ya lo hemos tratado también en la clase pasada, tenemos que perder el miedo cuando nos vamos a enfrentar en un público. Muchas veces es difícil, tal vez, ¿no? Para algunos se le hace fácil, como ustedes lo han comentado también la clase pasada. Para algunas personas es más fácil de repente el pararse ante un público y hablar de algo, pero para muchas personas, tanto para niños hasta adultos, es un poco complicado, ¿no? El temor. También otro punto importante es captar y mantener la atención del público, hablar con naturalidad del tema que tú estás hablando, exponiendo, comunica algo, informa algo de ese tema, que lo puedas comprobar tal vez, ¿no? Para que sea más entendido este tema. Conocer técnicas también para hablar en público. Y eso lo vamos a ver más adelante. También otro punto muy importante es desarrollar habilidades de comunicación oral de una manera eficaz, ¿no?
que todo esto permita a los participantes que se puedan expresar con bastante propiedad, que se puedan desenvolver de una manera natural, al mismo tiempo que también pueda todo esto proyectar una imagen interesante ante un grupo de personas, que puede ser pocas personas o que puede ser muchas personas. Vamos a ver aquí un poco más sobre la estructura de una presentación. ¿Cuál es la estructura que se debe seguir para una buena presentación en público? Tenemos aquí los 3 puntos, ¿no? Inicio, el desarrollo y el cierre. Son momentos o son parte de una estructura de una presentación. O también puede ser lo mismo. En inicio puede ir motivación, es lo mismo. En desarrollo puede ir atención. O en cierre puede ir el resumen. Cualquiera de los dos, cualquiera de esos dos sinónimos es igual. Puede ser inicio o motivación, desarrollo, atención, cierre o resumen. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene cada estructura, cada punto. Empezamos por el inicio o motivación. En el inicio se va a colocar, o vamos a empezar con un saludo. Se va a saludar y se va a hacer de repente una referencia al público, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes, estamos aquí hoy reunidos, de repente con estudiantes de la universidad, con niños, etcétera, etcétera. Luego se va a dirigir al objetivo de la presentación. ¿Por qué se está dando esa ponencia o por qué se está dando esa presentación ese día? ¿No? Se va también a dirigir a la idea central de esa exposición o de esa presentación. Por ahí también en inicio se puede hacer una pregunta que esté conectada con el tema, que vayan de la mano con el tema. Se hace la pregunta, pero de acuerdo al tema que se va a tratar. O también se hace de repente una declaración o una aclaración sorprendente sobre el tema que se va a dictar en esa presentación, ¿no? O por ahí también se puede contar una historia, se puede plantear una frase, ¿no? Algo que también esté en concordancia con el tema que se va a tratar. Luego viene el desarrollo, donde es mantener la atención. Aquí, en este punto, se va a nombrar a los asistentes de repente por su nombre, dependiendo la cantidad también. Si es mucho, de repente no va a alcanzar el tiempo. Si son un grupo pequeño, sí, ¿no? Se les hace participar, de repente dinámicas, actividades para conocerse y cada uno va a mencionar su nombre. Luego también aquí se puede ya el ponente, el expositor, el orador va a ejercer su liderazgo. En ese momento el orador es el líder y él va a dirigir la presentación. También aquí se va a mostrar una actitud colaboradora, una actitud positiva de parte del orador. Va a crear también un entorno, de acuerdo al tema, puede ser un entorno informal, pero no tan informal como que se entienda la palabra, sino un tema más tranquilo, más suelto, ¿no? Dependiendo, si es un tema o una presentación más seria de repente, ya de manera formal y no un poco de la manera más seria. También aquí el orador va a repetir o va a poner en énfasis algunas palabras que son importantes en la presentación. También aquí se va a dar mucho esfuerzo, se va a agradecer siempre la participación de tu público y sobre todo la atención que ellos están teniendo en esa presentación.
por ahí algunas actividades, algunas estrategias con objetivos claros y distintos de acuerdo al tema que se está tratando. Y en el cierre o en el resumen, se va a resumir aquí en cortas palabras, en pequeñas palabras, lo que se ha presentado o lo que se ha tratado. También aquí se va a dar algunas orientaciones o sugerencias de la presentación, ¿no? Puntos importantes que el público tenga que de repente entender o comprender o de repente llevarse esas palabras o esos puntos como algo para ellos, como una buena, que puedan recordarlo de una manera fácil. Conclusiones claves también, ¿no? Y otra vez aquí se va a agradecer a la audiencia por su participación y por la atención que ellos han brindado a la presentación o a la ponencia. Vamos a ver aquí un tema muy importante. Técnicas para hablar en público. ¿Cuáles son estas técnicas que debemos de tener o debemos de saber o debemos de practicarlo también para poder hablar en público? Un problema con el que suele enfrentarse siempre el orador es el no saber cómo desplazarse, cómo mantenerse ante el escenario para hacer uso de la palabra y una vez estando ahí en el escenario, cómo se va a ubicar, qué es lo que va a hacer y qué no debe de hacer mientras él entra en contacto verbal con su público. Y sobre todo, cómo saber cómo va a empezar, cómo saber cómo va a desarrollar y cómo va a concluir la exposición, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunas técnicas oratorias que nos permiten ganar esta simpatía, esta confianza del público y para poder mantener todo esto bajo control. La presencia del orador en público implica el cumplimiento de una serie de pasos técnicos que garantizan su correcta participación oratoria, ¿no? Es una secuencia que nos enseña punto a punto qué hacer desde el momento que ingresamos al escenario hasta el momento que nos vamos a retirar, ¿no? Quizás todo esto va a parecer una secuencia mecanizada, de repente algo más complicados, pero la experiencia dice que es la mejor forma de hacer una presentación en público si seguimos algunas técnicas para la presentación en público. Bien, vamos a ver aquí ahora cuáles son estas técnicas de presentación en público, ¿no? 1. Prepárate delante del espejo. Tener claro los puntos que se va a tratar en el tema, tener claro cuáles son los objetivos, los puntos claves en toda esta presentación y cómo vas a empezar o cómo vas a contar esta historia, ¿no? También estudia a tu audiencia. Hay que conocer primero a qué tipo de público o de audiencia tú te enfrentas, ¿no? Entonces tienes que conocer, estudiar, para que ellos también puedan conocer lo que esperan de ti, tal vez, con el tema que tú vas a brindar, ¿no? Y que conocen también del tema, ¿no? Si son niños, de repente por ahí algunos sí, algunos no pueden conocer. Si son jóvenes, de repente conocen más el tema, ¿no? Están más empapados con el tema. También esta técnica del espejo nos implica que debes ensayar, ensayar y ensayar, ¿no? Si te colocas delante de un espejo, vas a recrear el momento de la presentación mucho mejor, porque de esta manera estás imaginando o viviendo ese momento,
lo cual te dará ventaja a la hora de hacer en la realidad. Entonces, te paras ante un espejo que sea grande, que te puedas ver también la postura de tu cuerpo un poco, ¿no? Y vas a empezar a leer o a decir tu presentación. Entonces, viéndote en el espejo, tú te vas a dar cuenta si haces gestos en tu cara, si vocabulizas, si pronuncias o vocabulizas bien las palabras, cómo es tu tono de voz, si haces mímicas con tus manos, vas a poder también observar todos esos detalles. Cómo estás parado, si estás de repente en una posición correcta, no doblada, no curca, ¿no? Una posición bien, de seguridad, de confianza. Entonces, esta técnica del espejo les va a ayudar bastante a poder observarse de repente todo, ¿no? Cómo lo estás leyendo o cómo lo estás diciendo, qué palabra de repente no pronuncias bien o qué palabras hay que levantar más la voz, qué palabras hay que bajar la voz, ¿no? Entonces, con esta técnica, es una muy buena técnica para que tú te prepares ante esa presentación en público. Punto 2. Apóyate en una presentación de PPT, ¿no? O PowerPoint. Esto servirá de guía, de apoyo. Te servirá va a servir de apoyo o de guía tanto al ponente, al orador, como también al público o a la audiencia, ¿no? Entonces, una vez que presentas tu PPT, debes asegurarte que tenga un look profesional y adecuado de acuerdo al tema que vas a tratar, ¿no? Para ello se escoge el mejor estilo de diseño. El PPT tiene un montón de diseños. Puedes tú buscar en internet más diseños y puedas presentar pues tu presentación en el diseño que también vaya de acuerdo al tema y de repente a tu público. Si son niños con más imágenes, más colores, ¿no? De repente con algunos diseños o motivaciones que se muevan, etcétera, para llamar la atención, ¿no? Entonces se va a usar aquí plantillas de acorde a la presentación, ¿no? Y de una manera pues que sea clara y entendible. Punto 3. Utiliza las manos para comunicar, ¿no? La comunicación no verbal es clave, y eso ya ustedes lo saben. Y dentro de esto, de esta presentación, de este discurso, las manos te van a servir para que tu mensaje se entienda de una manera clara, de una manera entendible, ¿no? Lo que tú hablas, lo que tú vas mencionando, tus movimientos de las manos tienen que ir de acorde a la palabra o de acuerdo a cómo tú vas mencionando esta actividad. Entonces, los movimientos o el uso de las manos va a servir de apoyo para que el mensaje siempre se utilice de una manera adecuada. Mover los brazos con cadencia para explicar los conceptos, mover los brazos o las manos para mantener las manos abiertas y con movimientos tranquilos, con movimientos naturales, con movimientos suaves. Es muy bueno usar en una presentación. También se sugiere mirar videos de repente de personas o de conferencistas profesionales, de oradores profesionales y fijarse pues en el punto de repente de ensayar ante un espejo, ¿no? Siempre esta técnica del espejo es una técnica muy importante que a cada persona le va a ayudar cómo hacer una presentación adecuada en público, ¿no? Con el espejo te vas a dar cuenta tú de cuáles son tus fallas, en qué estás fallando, si estás mal parado, si de repente no
no gesticulas bien tus labios al pronunciar una palabra, Ya. ¿no? Entonces ya les Te vas a explico, dar ¿no? cuenta de Entonces, muchos ¿vieron? aspectos Ya. que puedas No corregir sin necesidad de para estar, una ¿no? presentación Ejemplo, en público de una manera muy buena. uy, el- Punto número 4. Muévete a través del escenario. cada vez les llamo, ¿no? Cuando se Un mueven, alumno cuando te prueba, mueves, ¿no? En este esto va a caso, servir como si un yo grifo pongo de en vez escape prueba, para la yo ansiedad, llamo, vamos a ¿no? llamar O sea, puedes caminar de un lado hacia el otro lado, de adelante hacia ejemplo atrás, uno, la manera que tú te sientas más cómodo. por ejemplo. Aunque no se trata esto Por de ejemplo, ¿no? Entonces vamos estar a para ver, aquí, para allá, de una manera rápida. no, Me voy para acá, no, vuelvo para porque acá, estoy para nuestro aquí, para allá. procedimiento No, en este de ¿no? aquí, en Que el eso prueba. va de Entonces, ahí repente sí, a pues, marear cualquiera o aburrir también a tu ya público, voy a a ver. tu Mediante el audiencia, código, ¿no? ya, a ver, Si vamos lo a ver vas a aquí. hacer, Vamos a ver, vamos a seguir vamos a con nuestro aplicar GPT. siempre Y estas bueno, técnicas ya para hablar en ahí público básicamente en con esa bastante parte ya efectividad. les Y vamos a indico tomar la siempre explicación, algunos además, puntos o lo mismo algunos que les he aspectos. indicado, ¿no? Por ejemplo, Ya lo mismo para que este les punto digo, ¿no? De número repente, 4, se va a caminar lentamente. dice, si Puedes no estuviera, desplazarte bueno, eso es lo que en me el dio primero el lugar error, donde la estás sentencia me tú, lo produce, borra procedimientos. de manera pausada, de Voy a manera ponerlo de lento, abierto, ¿no? también según Ya, tú. entonces, Aquí implica también la vestimenta. En el caso de claro, mujeres, que es un poquito ¿no? más complicado. Si se ponen unos zapatos muy Ingresa altos, básicamente unos cuando se zapatos que tiene de repente no varios tienen seguridad, códigos, ¿no? se Varias pueden doblar, se partes, ¿no? pueden caer, ¿no? Entonces, Entonces, a ver veces se utiliza de siempre, frente Create como ya se ha Procedure, de mencionado cuando en la solamente es clase una pasada, secuencia pequeña ver y no siempre hay la más, ¿no? vestimenta Ya. adecuada Pero en y este caso cómoda mejor es que utilizar vas a usar Delimiter para para una que el presentación en Delimiter público, lo ¿no? De pueden acuerdo a eso vas a identificar. caminar lentamente, Ya. suave, Bueno, entonces no vas a aquí caminar muy tenemos rápido procedimientos, ni los muy parámetros, tosco, ya que ¿no? pueden ser De parámetros de repente tú entrada, pueden ser mismo parámetros vas de a salida, pueden dividir ser el parámetros escenario o tu out, espacio en ya. 2 o en 3 secciones Entonces, esos imaginarias. Te puedes parámetros ir podría a la poner, ¿no? derecha, a Si la delimiter es izquierda, un al símbolo centro, especial, adelante, atrás. defino Eso ya va a procedimiento para poner depender el nombre y del apellido del orador o de la persona que esté haciendo esa ya. presentación en público. Ya vamos a crear entonces. Punto número Vamos a ver, 5. vamos a utilizar esto. Estudia Tenemos a tu ahí, audiencia, ya vamos a ¿no? Es un utilizar, punto vamos a muy crear importante una para base de una datos, presentación en público. una tabla Tienes que empleado, conocer una tabla, primero a tu ya, público. vamos a crear, ¿Con qué ya. público te vas a enfrentar tú? ¿No? Vamos a Y de crear, vamos a acuerdo a crear eso, de repente se va a aquí, vamos a trabajar nueva, los ya, PPT, se va a trabajar las nueva, actividades, se va a vamos a trabajar crear una de base de repente datos, por vamos a ahí ponerle los juegos, organización. etc. Ya, vamos a ponerle crear, Entonces, crear, se va ya, a valorar ya, siempre vamos a ponerle los crear. gustos y las motivaciones de la audiencia, así también como el tono y el estilo de conversación que prefieran. De repente tu audiencia es formal, también la conversación tiene que ser de una manera formal, seria, tal Ya, y vez, en nuestra de base de repente datos son vamos a alumnos de crear colegio, son nuestra de tabla repente employee. niños, etcétera, ya va a ser de una manera informal, de repente participar en juegos, actividades de integración, etcétera, o también de una manera coloquial, de repente son personas mayores, etcétera, ¿no? Hacerlo alegre, hacerlo simpático esta presentación. Bueno, Además, además también entonces saber aquí, cuáles son sus dudas de tu vamos a audiencia poner o continuar, cuáles son los conocimientos ya, que tu continuar, público employee, va a tener sobre el creamos tema nuestra que se tabla, va a tratar, y de repente le para que de damos esta manera tal vez no lo el DNI, puedas aburrir, DNI, ¿no? Con un tema que de repente ya, ellos ya lo aquí, conocen de o es un repente, tema que NAME, de repente es muy conocido para ellos, ¿no? NAME, ¿no? También aquí puedes plantear algunas preguntas, ¿no? Siempre que participen el público, siempre que conecte con tu audiencia. Las preguntas siempre van a ir de acuerdo al tema y también de repente el público va a hacer algunas preguntas. Entonces, para todo esto, primero se tiene que conocer o estudiar a tu audiencia. El punto número 6, mantener el contacto visual. Bueno, Esto es muy importante en una presentación en público. Pongamos un ejemplo, ya para que esté como Yellow Snake. Aquí hay una pregunta para que esté como que se va a plantear. nuestro ejemplito. ¿Qué sensación te da un una ejemplo persona con la solamente mirada perdida? Para A ver,
para correr. Ustedes mismos, a ver, participaciones. ¿Qué entienden ustedes con esta pregunta? O cuando tú conversas con alguien, o cuando tú estás en un grupo conversando y por ahí sientes una sensación que te da cuando alguien tiene una... teléfono, ¿no? Te está mirando, pero no a ti, sino tiene sus ojos, como se dice, en otro lado. Teléfono. ¿Qué sensación te da una persona con la... DNI le podemos poner, bueno, 3 valores, 4 valores. Perdí. A ver, ¿quién me puede responder esto? First name, podemos ponerle varchar. Ya. 20. A ver, ¿tu apellido? No, varchar. 20. Ya, teléfono. Perdón, ¿tu apellido? Le podemos también poner varchar. Ya, a ver, te escucho, Leiva. Ya. O si quiero le pongo chat, ¿no? Pues te da una sensación de rechazo, ¿verdad? Entonces bueno, DNI. Pongámoslo. Muy bien. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué sientes tú cuando alguien está primaria? de esta manera? Continuar. Ya, continuar. No sé, profesora, cuando terminan así. O que ya sabe el tema o que el tema está aburrido. A mi punto de vista sería que está nervioso y es un poco tímido. O tímido. Ya, Sí, continúa. nada más, nada más. Muy bien. A ver, su apellido, por favor, ¿quién me participó? Su apellido del joven. Ya. Campos. ¿Quién? ¿Quién dijo? A ver, por favor. Campos ha participado, Miss. Ah, ya, muy bien. Y Leiva, ¿verdad? Ya, Muy bien. Claro, simplemente le cuando damos alguien guardar, está ¿no? así Vamos es a porque de hacer repente estos está campitos. aburrido. Ya O su mente DNI, está en otra cosa, está teléfono, pensando en otra cosa. O que simplemente, pues, y elegimos nuestra primera, no está ahí. nuestro primer campo como Su cuerpo de DNI, repente ¿no? físicamente está ahí sentado Entonces, escuchando, pero tenemos su visión, su mente, todo vamos a darle un está guardar. afuera, está de repente Ya, en y otro creo tema, mi- ¿no? Entonces, mi- así notamos cuando alguien nos base está de mirando mi tabla, de una manera ¿no? perdida. Tabla con estas, O cuando notamos con esto, estas ¿no? características. O que Vamos a no insertar, está interesado ¿no? en Vamos a ese insertar, tema, vamos a ponerle 1. o que no le interesa ese tema de repente. repente, ¿no? O que está aburrido, o que está pensando en otra cosa, está en otro mundo, como se dice, ¿no? Entonces, esto es muy importante en una presentación en público. Mantener siempre el contacto visual con tu público. 4, 5, 6. Entonces, como dice aquí en esta imagen, a ver, ¿quién me lee lo que dice aquí en la imagen? Bueno, acá también A ver, ¿quién es el voluntario o la voluntaria? De repente. Bueno, póngale un nombre, ¿no? Tu mirada debe ser sincera y cálida. De ella dependerá la eficacia de tu presentación. Muy bien, ¿tu apellido? Continúa. Una persona. Ya le pusimos los datos, ¿no? Luna, ¿verdad? Bueno, ahí están los dos datos Sí. que nosotros le Ya, hemos muy bien, insertado. Luna, muchas gracias. Ya, bueno, Tu mirada debe ser sincera y cálida. La mirada siempre es un punto muy importante en una presentación en público. De tu mirada va a depender podemos todo, utilizar todos los, ¿no? los Entonces, que hemos utilizado. el contacto visual es muy Ya, vamos a poderoso ver entonces, para una ahora sí, comunicación o para comunicar algo y crear un ambiente de Vamos a ver, confianza a utilizar en que esto se de aquí. respire seguridad. Ya quiero. De repente, quiero el tú cuando hablas con alguien, mencionado para obtener, dice, puede ser el tu nombre mamá, y el tu apellido papá, de tu todos los hermana, tu empleados, pareja, ¿no? tu novia, tu enamorada, quien sea. Entonces, Cuando primeramente, hay una vamos a poner comunicación aquí de en dos SQL, personas, de vamos a dos, seleccionar la base de datos. y están hablando algo muy importante y que tú sientas esto, pues no te va a generar confianza, vas a pensar un montón de cosas que pues nunca va a haber una comunicación o una comprensión en esa comunicación, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando tú estés con alguien conversando, ya sea de dos
personas, o de 3, o de 4, o la cantidad que sea, siempre se mira a los ojos cuando uno conversa. ¿Para qué? Para que esto genere confianza y seguridad de lo que tú estás comunicando. Si no, pues, así como ustedes lo han dicho, van a tener un montón de dudas o van a pensar un montón de cosas. Si tu auditorio es grande, si el público es bastante o el auditorio es amplio, escoge varios puntos centrales o varios puntos que tú puedas de repente ayudarte con tu visión. Por ejemplo, estás al frente tú eres el ponente, tú eres el expositor. En tu mente puedes decir, ya, yo voy a mirar al lado izquierdo, luego miro al lado del centro y al otro lado. O de repente puedes tú también ver hacia atrás. Entonces tú mismo vas a colocarte, vas a escoger esos puntos para que tú mismo puedas mirar a tu público. En los laterales, en el centro, izquierda, etcétera. Y así vas a simular que lo estás mirando a todos a los ojos. Porque si tú estás hablando y solamente miras al centro, como que los demás también se van a sentir de repente excluidos tal vez, ¿no? Entonces la idea es plantear estos puntos, tú mismo te planteas según tu ubicación y miras, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro lado, hacia atrás, hacia adelante, hacia el centro. Y así das a entender que le estás mirando a todos. Si tu auditorio es pequeño, igualmente puedes mover tus ojos o tu cuerpo viendo alternadamente a todo tu auditorio. Igual, de repente a un lado, hacia el otro lado, hacia adelante, no si es más pequeño. Ya se va a ver esa presentación mejor. 7. Utiliza multimedia en algunos recursos audiovisuales que puedan ayudar también a la presentación. De repente, y un punto muy importante que yo siempre les he dicho, las diapositivas no se cargan de pura letra, no, porque eso aburre, eso cansa al público que está observando. Siempre se hace con letras grandes, por ahí mantener los colores, imágenes, ¿no? También puedes aquí aprovechar, de repente poner audios, ¿no? Como ya les he mencionado, por ahí un video previo o un video de repente de la presentación, pero algo que sea muy creativo, algo que pueda mejorar la comunicación y transmitir el mensaje de una manera muy creativa. Todo también según de acuerdo a tu público, ¿no? Entonces puedes colocar audios, videos, imágenes, frases, etcétera, para que todo esto sea mejor y también te sirva de apoyo al orador y también sirva de bastante apoyo a tu público. 8. Utiliza la voz a tu favor. En todo estamos tratando este punto de la voz porque es muy importante. La voz es muy importante para hablar en público. El tono de tu voz debe ser el adecuado para que tu audiencia entienda cada palabra que tú vas a dar. No se trata de que te escuchen a ti o no se trata de que tú mismo te escuches a ti con tus propias palabras. Se trata de que los demás te escuchen lo que tú dices y de una manera clara y de una manera muy entendible por ellos. Y no solo vale escoger de repente un lenguaje fácil, con palabras, fácil de comprender, o de repente con palabras familiares a tu audiencia, sino se trata de que tu voz y el tono de la voz sean los correctos. Puedas modular tu voz. Como yo les dije, hay que poder vocalizar bien o gesticular bien los labios, ¿no? Cada palabra que uno pronuncia,
Los labios se van a abrir, se van a cerrar o se van a estirar de acuerdo a la palabra que tú pronuncias. Por ejemplo, yo les comenté, creo a ustedes, o creo que fue en otra clase, que yo les dije siempre, y les digo, cuando pronunciamos las vocales, sobre todo la A, tu labio, el borde de tu labio cambia. Pronuncias la E igualito, tu labio cambia. Si pronuncias la I, casi por ahí va. Pronuncias la O, el labio también cambia. Como que se estira un óvalo, pero como que se quiere juntar. Y cuando pronuncias la U, igualito, ¿no? Entonces, cada vocal que uno pronuncia, los labios, al gesticular tú, cambia. Pero hay muchas personas que no toman en cuenta esto, simplemente hablan y su boca o sus labios no se mueven para nada. A, E, I, O, U. Solamente lo dicen de adentro hacia afuera. Y es ahí donde las palabras no se entienden, no se pronuncian bien. Pero si tú gesticulas, modulas bien tu voz o las palabras, tus palabras se van a entender claro, ¿no? Y también el tono de la voz. ¿En qué momento subir y bajar el tono de la voz? No se trata de repente de que van a gritar, no. Se trata de que hay palabras que se va a enfatizar más que otras, ¿no? Entonces, la voz es un factor muy importante en toda presentación en público. Asimismo, también puedes utilizar recursos para las variaciones en los tonos de voz para captar la atención en puntos muy importantes que tú quieras enfatizar y darle el movimiento a tu discurso. Por ejemplo, alzar un poco la voz cuando hables palabras más importantes. Cuando tú quieras de repente enfatizar una palabra, puedes levantar la voz. Mientras que bajar el tono de voz te puede servir para crear un ambiente más íntimo, tal vez, o despertar la curiosidad. ¿Qué está diciendo el ponente? ¿Qué está diciendo? No escucho. Entonces van a estar más atentos a lo que tú tratas de decir o a lo que estás diciendo. Punto 9. Escoge un estilo para tu imagen personal que sea cómodo, ¿no? Eso también ya se ha explicado un poco en la clase pasada. Sabemos que la imagen personal en todo tipo de actividad, situación, etcétera, es clave para crear una buena impresión y que esto transmita profesionalismo y cercanía con tu auditorio. Entonces, debes tú estar presentable ante los ojos de tu público. Por ejemplo, ustedes, cuando vuelvan a presencial, habrá cursos, habrá de repente profesores que les exijan a ustedes que en una exposición tienen que ir bien internados, tal vez, o con una ropa muy adecuada, porque es una exposición, ¿no? Entonces, tienes que estar presentable ante los ojos de tu público, ¿no? Y sentirte cómodo, tú mismo sentirte cómodo con el estilo que tú has escogido, ¿no? Porque de esta manera vas a transmitir seguridad en ti mismo, confianza en ti mismo y también en tu público. Y así mismo vas a ser percibido. Si tú te sientes seguro y tú te sientes confiado, tu público va a percibir lo mismo. Entonces, ten en cuenta siempre el tipo de evento que te vas a presentar o el tipo de evento y tu auditorio, porque esto determina cuál es la vestimenta apropiada que vas a utilizar en ese momento de tu presentación. 10. Conoce el lugar de la exposición previamente, ¿no? Una de las técnicas para hablar en público que te va a ayudar a estar más calmado y más seguro es que pues tienes que conocer con tiempo el lugar que vas a hacer tu presentación en público y también conocer tu audiencia. Todo esto te va a permitir evaluar la disposición de tu público y para que tú te familiarices más con las características del lugar. Saber de repente por dónde vas a subir, saber dónde está la luz, y por ahí hay que prender las luces, en dónde está de repente la puerta de escape, si hay un sismo, etc.
dónde están los enchufes. Entonces, todo eso tienes que tú conocer antes. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Las imágenes, el diseño de las diapositivas de los PPT es de acuerdo a tu público y al tema que tú vas a tratar, para que todo esto no sea aburrido, no sea monótono, sino que hay que crear actividades o situaciones muy importantes que el público también pueda disfrutar con tus diapositivas. 12. Aprender a respirar para eliminar la ansiedad. ¿Sabías que la respiración profunda es una de las técnicas para hablar en público más efectivas para disimular o disminuir la ansiedad? Cuando estamos ansiosos, cuando estamos nerviosos, debemos respirar profundamente y así controlar esa ansiedad. Muchas veces que yo he estado en muchos talleres, en cursos de psicología, siempre el psicólogo nos ha mencionado, cuando una emoción sea muy fuerte, ustedes deben controlar. ¿Cómo lo controlas a una emoción muy fuerte, que puede ser la cólera o la rabia? Respirando. Primero nos dicen, punto 1, respira, absorbe todo el aire, respira y luego expulsas por la boca. Despacio. Luego te calmas y al final piensas si lo que estás haciendo está bien o está mal. Primero se respira, luego se calma y luego tú piensas. Entonces, casi lo mismo con esto, con la presentación en público. Primero es que tú sepas dar una buena, puedas controlar esa ansiedad con la respiración. Cuando estamos ansiosos o nerviosos, nuestra respiración se acelera. Es frecuente tener de repente sudoraciones, dolores abdominales, como ya se habló también en la clase pasada, ¿no? Pero todo esto se va a ir, todo esto que se genera irá en contra de hacer una buena presentación en público. Por eso tenemos que eliminar la ansiedad o disminuir la ansiedad y el miedo. Entonces, teniendo esto en mente, debemos controlar la respiración para liberarnos de ese momento de tensión, y para ello nada mejor que aprender a tener una buena respiración diafragmática o abdominal. Respirar por la nariz y expulsar por la boca, de una manera calmada, de una manera suave. Y así vamos a controlar o vamos a disminuir esa ansiedad o ese miedo que tenemos. Entonces, aquí hay un punto muy importante, jóvenes. Desarrollar tus habilidades comunicativas para ser un buen orador es alcanzable. Con mucha práctica y la implementación de técnicas para hablar en público, estarás cada día más cerca de conseguirlo y de tener una buena presentación en público. Utiliza estos métodos o estas técnicas para hablar públicamente, que te van a ayudar a perder el miedo y te van a ayudar a ser más persuasivo y natural en tus presentaciones. ¿Qué ventajas te ofrece mejorar tus habilidades para hablar en público? Aquí tenemos algunas ventajas que nos va a ayudar para mejorar las habilidades para hablar en público. Aprender a hablar en público sin pánico o miedo escénico, de una manera fluida y natural, es una habilidad que te puede diferenciar de los demás, ¿no? Y es algo que te va a abrir las puertas y te va a ofrecer mayores perspectivas profesionales. Tenemos, desarrolla tus habilidades comunicativas, aumenta tu capacidad de persuasión, comunícate con mayor efectividad, pierde el miedo a hablar en público, disminuye tu ansiedad, más probabilidades de conectarse con tu público de una manera emocional, tranquila. A ver,
Voy a cargar la batería. También participar en eventos de repente, en situaciones que generen estar en público y tener pues capacidad de liderar tu ponencia o tu presentación. Aquí también hay un mensaje muy importante. No se trata de que te pongas científico o seas un científico, pero sí puedes conocer e implementar técnicas para hablar en público que te van a ayudar a mejorar y a conseguir buenos resultados en poco tiempo, ¿no? Entonces, jóvenes, este es el tema que el día de hoy se ha tratado. Y la actividad práctica del día de hoy. Según las técnicas de presentación en público que hemos visto el día de hoy en clase, según las diapositivas, vas a responder tú una pregunta. ¿Cuáles serían los beneficios que tendrías para una buena presentación en público? Si tú practicas estas técnicas de presentación en público, si tú la practicas, estas técnicas que hemos trabajado el día de hoy en las diapositivas, ¿cuáles serían los beneficios para ti o cuáles serían los beneficios que tendrías tú para una buena presentación en público? Eso me lo van a responder, eso va a ser la actividad del día de hoy. Y aquí está, lo mismo, está en las orientaciones. Vuelvo a repetir, según el tema que se ha tratado el día de hoy, según las diapositivas, si tú practicaras estas técnicas, ¿cuáles serían los beneficios que tendrías tú para una buena presentación en público? Eso me van a responder ustedes, van a aprovechar en avanzarlo en la hora práctica que tenemos el día de hoy, desde las 7 hasta las 8:15, es la hora práctica, ¿no? Entonces, de 6:45 a 8:15 siempre nos pasamos porque en una hora no se va a abarcar todo el tema, pero lo pueden ir haciendo. Tienen plazo, les estoy dando plazo siempre hasta el viernes 24 de junio, hasta las 12 del mediodía. Preguntas, por favor, dudas. A ver, vamos con la asistencia, ¿ya? Abarca, Araujo. Presente, profesora. Buenas noches. La estaba recortada. Es hasta el 24, ¿verdad? Presente, Miss. Sí, Belisa, hasta el 24. Calderón. Campos. Presente. Colonia. Stephanie. Presente. Muy bien, Bocanegra. Espinosa. Presente. Muy bien, García. Eunofre. Presente, profesora. García Palacios. ¿Dónde está Yasmín? Leal. Presente, profesora. Muy bien, Leiva. Presente, profesora. Muy bien, Luna. Presente, profesora. Muy bien, Medina. Muy bien. Franco. No está, ¿no? No está asistiendo Franco. Pajuelo. Presente, profesora. Palomares. Pérez. Presente, profesora. Muy bien. Rodríguez. Muy bien. Salazar. Presente, profesora. Belisa Valladares, sí está, ¿no?
Profesora presente, buenas noches. Muy bien. Melissa, ¿qué sabes de Franco? ¿No está asistiendo ya a 2 clases? En antes vi que estaba conectado, pero parece que se ha salido. Ah, ya. A ver, le dice que se comunique conmigo, ¿ya? Ya, profesora, yo le voy a decir. Cuídense bastante, que este frío está muy fuerte. Yo estoy con toda la gripe. Bueno, entonces, jóvenes y señoritas, avancen esta actividad práctica ahora que tienen tiempo. Aprovechen que todavía hay tiempo hasta las 8:15 para que de una vez tengan su trabajo y de repente a última hora no estén haciendo, ¿ya? Esta hora práctica Ya, bueno, gracias, no es te para que preocupes. ustedes aprovechen Ya, bueno, gracias, no te preocupes. en avanzar sus trabajos. Ya, bueno, gracias, ¿Ya? no te preocupes. Muy bien, cualquier duda, cualquier pregunta, me pasan la voz, ¿ya? Miss, disculpe. Dime. No sé si me ha escuchado, le dije presente Sí, cuando me sí, llamó. sí, hija, sí, no te preocupes. Ah, ya. Está bien. Miss, solamente es una pregunta nomás. Sí, vas a responder las preguntas, pero tú imagínate que tú has practicado esas técnicas para hablar en público y entonces luego vas a responder la pregunta, ¿no? O sea, ahí dice bien claro, si tú practicaras esas técnicas de presentación en público, viene la pregunta, ¿cuáles serían los beneficios que tendrías tú para una buena presentación en público? Si pueden, con sus propias palabras, me van a responder estas preguntas. Está bien, Miss, gracias. Lo van a subir igual al aula virtual en formato Word, en PDF, como ustedes deseen, ¿ya? Hasta la fecha que les estoy dando. Les estoy dando tiempo, pero los que pueden hacerlo hoy mismo, lo hacen y lo suben, ¿ya? Muy bien. Buenas noches y nos estamos viendo en la próxima clase. Pueden seguir conectados. Buenas noches, profesora. Nos vemos.